Es un gusto para nosotros recibir al presidente de COFE, Martín Pereira, que llegó muy pero muy puntual aquí. Y está bien, cuando está el tiempo así medio complicado, es mejor salir con tiempo porque uno complicada no sabe. La entrada igual, Y la entrada también, ahí, no había que patinar. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte todo bien. Viste que acá pasa de todo, ¿no? Se pasa por todos los temas. Bueno, ¿qué es lo que... ¿Cómo está la cosa en este momento? Y ahora estamos en plenas negociaciones con el Poder Ejecutivo. El 31 de este mes entra el presupuesto al Parlamento y bueno, tratando de buscar acuerdos en lo que tiene que ver salario y condiciones laborales con el Poder Ejecutivo y bueno, semanas de mucha reunión, de mucho intercambio y bueno, tratando de avanzar en lograr un acuerdo para que en primera instancia no haya una pérdida salarial para los trabajadores estatales y bueno, estamos proponiendo un convenio a 2 años con asegurar que no haya pérdida y bueno, después discutir cómo va el avance de la economía del país dentro de 2 años para ver si puede haber un incremento salarial. ¿Cómo viene la evolución o involución, digamos, el tema de la pérdida o ganancia de materia salarial en los últimos años? El promedio del último quinquenio se perdieron 4,5% del salario de los trabajadores estatales y bueno, el planteo es no seguir en esa caída de salario real, viendo la situación del país y la situación regional e internacional como está, le hemos planteado al gobierno, bueno, hagamos un acuerdo a 2 años, más corto, claro, asegurando que no va a haber pérdida salarial y en 2 años discutamos si el país crece, tener un incremento salarial que acompañe el crecimiento de la economía del país. Si va bien ser socios, digamos, en la posible bonanza que uno espera que pueda haber. Todos los economistas, sean donde sean, plantean y también organismos internacionales que va a haber un crecimiento leve de Uruguay, pero que va a crecer. Sería mucho mejor que el país crezca más para el mejor de todos los uruguayos, pero acompañar ese crecimiento, sea más leve o sea más pronunciado, es lo que estamos pidiendo. Si no está esa posibilidad al principio del quinquenio, no vayamos a un acuerdo de 5 años que asegure la pérdida, claro, sino que negociemos a 2 años y que en 2 años discutamos según cómo va el país. Sí, tú notás, ¿cuánto hace que estás como presidente de COFE? Y va a ser casi 8 años. 8 años. ¿Notás diferencias cuando el gobierno es del Frente Amplio, digamos, que cuando fue el Partido Nacional? Sí. ¿En el relacionamiento? Nosotros no podemos decir que no tuvimos relacionamiento con el gobierno del Partido Nacional. Lo que sí faltaba era negociación colectiva. No podemos decir que no nos atendían el teléfono, que nos escuchaban en eso, no podemos decir. Lo que sí faltó, la negociación colectiva propiamente, que fue lo que denunciamos durante el periodo. Pero el relacionamiento en términos generales fue bueno, pero no avanzábamos en las mesas de negociación y en los acuerdos que se pudieran firmar. Y con gobiernos, en este caso de Yamandu Orsi, ¿cómo está haciendo? Por ahora venimos negociando, no nos hemos puesto de acuerdo, pero se ha cumplido por ahora en el marco de la negociación colectiva, se ha cumplido por parte de este gobierno. Ya hubo un paro, ¿no? El otro día. Hubo un paro del PCNT, sí, por las situaciones que se están dando tanto en los consejos de salario privados como en el sector público, también con todo lo que está pasando en la cadena láctea, que no es solo lo de Rivera, sino que también en Colonia hay varias situaciones complejas, pérdidas de fuentes laborales directas, pero también las indirectas. Muchas de esas localidades dependen del trabajo que haya a través de la cadena láctea. Por eso la preocupación no solo de los puestos directos, sino todos los puestos indirectos que se generan y que es un problema de empleo que no solo de una planta además, sino de toda una localidad. Claro. ¿Qué otro rubro es que te preocupa así, que ves que está con problemas? No, bueno, la pesca se solucionó ahora, se alcanzó un acuerdo en un conflicto que fue muy largo. Bueno, complicado. Por ahora se viene trabajando en lo que son los consejos de salario, tanto públicos como privados, que estamos las 2 ramas en estos momentos negociando. Cuando hablamos de COFE, ¿cuánta gente hablamos? Estamos hablando de casi 30.000 afiliados. 30.000 afiliados. Sí. ¿Y existen no afiliados? Sí, hay no afiliados. Tenemos más o menos el 70% de la plantilla de afiliados de los trabajadores que representamos, que no son todos los públicos, sino de la administración central, los ministerios, para que la gente entienda, y organismos como ACE, el INAU, INISA, el INUMED, también Meteorología, que son representados por COFE. Las empresas públicas y los entes están en otros sindicatos. Bien, Fabián Cardoso. Martín, ahí quienes pensaban, que de hecho lo hicieron saber, que fue como muy apresurado las medidas de realizar un paro a 5 meses de gestión,
más allá de que se está en un momento caliente, ¿no? De que hay negociación, la negociación colectiva está empezando, hay conflictos en la agenda. ¿Qué responden cuando le dicen que la central se apura mucho en hacerle paro a un gobierno de izquierda y no tanto a otros gobiernos? No, nosotros siempre hemos mantenido que no somos indiferentes al gobierno que esté, pero tenemos nuestra independencia de quien esté en el gobierno. Si entendemos que hay que hacer una medida, la hacemos. Quedó demostrado con el paro, en las oratorias, pidiendo que se contemple y se asegure la no pérdida salarial. El gobierno planteó que los salarios menores a 40 no iban a perder salario. Bueno, hoy están atados lo que pase con la inflación. El reclamo era que, bueno, a esos salarios sumergidos se le asegurara un crecimiento. Hoy depende de cómo le vaya al gobierno con la inflación, va a depender si tienen crecimiento o no, y son los salarios más sumergidos, que la franja está en 40, pero tenés casi 600.000 uruguayos ganando 25.000 pesos por mes, con alquileres que superan ampliamente eso, con ir al supermercado y ver lo que se gasta por día. Es muy difícil que una familia pueda vivir con ese salario. Entonces nosotros desde el movimiento sindical exigíamos que esos salarios tuvieran un aumento real, sin estar atados a lo que pase con la inflación. La inflación baja nos conviene a todos, acá nadie está pidiendo que se dispare la inflación, ni mucho menos, y si al gobierno le va bien eso, no va a ir bien a todos. Pero esos salarios tienen que crecer, independientemente si la inflación se mueve 1 punto, 2, tienen que crecer, porque realmente es imposible vivir con esos salarios. Entonces ustedes lo que estarían planteando sería que, bueno, que esos salarios tuvieran un aumento y el resto que tuvieran un determinado acuerdo ahora por 2 años y después revisar en función del crecimiento país. Son dos cosas distintas. El sector privado, las pautas a grandes rasgos, hasta 40.000 pesos, que serían un 4%, 2 y 2 en el 2 primer año, 2 en el segundo año, dependiendo que la inflación no supere el 4 por 5%, que es lo que se viene manteniendo hace un periodo largo. Es el objetivo que se pretende mantener. Es el objetivo que plantea el gobierno. En la segunda franja, que es un poco más amplia, va de los 40 hasta los 150, que el crecimiento sea de un 1% por año, 2% en los primeros 2 años. Después de arriba, dependiendo de la inflación, o empatan o podrían llegar a perder. Esto está atado a que la inflación no se mueva al 4,5. Claro. Si se mueve a 5,5, sube 1, en vez de 4 van a tener 3, y en vez de 2 van a tener 1, y los de arriba van a perder un 1%. Eso es en el sector privado. Las pautas del sector público no aseguraban ni siquiera empatar. El gobierno planteaba un promedio de 5 años y que recién corregiría en el 5.º año si tuviste una pérdida. Sería condenar casi a perder un salario entero en ese periodo, como pasó en el gobierno pasado, que se perdió un mes de salario entero por la pérdida financiera que se genera, porque el gobierno te dice, y no miente, que el poder de compra 2019 era el poder de compra 2024, pero con los promedios. Por ejemplo, en la administración central, sí, pero con una pandemia en lo que va a COFE, el aumento que tuvieron los militares y el ajuste que tuvieron los policías, al ser tantos, fue un aumento mínimo, pero en el promedio arrastra a todos que hubo crecimiento. Y si es al promedio, el gobierno no miente, pero el resto de la administración central y los del 220 terminamos perdiendo salario porque no se ajustó en esas ramas, sino solo en la policía y en los militares. Entonces, a veces son situaciones complejas de explicar para que la audiencia entienda, pero hay un planteamiento privado y uno público. Los más sumergidos dentro de los salarios. Sí, claro, los militares obviamente tienen salario que a veces no llegan a 18.000 pesos en la mano, además. Y la policía tampoco en contra de ese salario, pero cuando el anterior gobierno planteaba, subió el salario real, bueno, saquemos a esto de la ecuación y vas a ver que no te da eso. En el promedio sí, por eso no decimos que estén mintiendo, sino que toman la variable que le queda mejor para ¿qué les dice el gobierno cuando ustedes hacen ese planteo? Bueno, estamos en plena negociación, estudio. En principio se llevaron la propuesta que se le hizo de parte de COFE y bueno, estamos a la espera de respuesta, que el jueves 10:30 de la mañana tenemos reunión, porque estamos contrarreloj, porque el acuerdo no que se puede alcanzar tiene que redactarse para entrar al Parlamento antes del último día del mes. Claro. Un tema que siempre manejamos acá es que cuando vienen atrasos, cuando uno está atrasado, cuando se llega a algo nuevo, pero lo que te perdiste todo ese tiempo nadie te lo recupera. Eso es así, la pérdida financiera no es un temón, porque yo, no, ahora estamos igual que tal, y sí, pero ¿y en el medio? Claro.
Ese es el problema, la panza que se genera en el medio que no la recuperás. Y medida... Y sobre todo para gente que está al día, porque no es que, claro, bueno, me tocó perder en esta, ganar en otra. No, estamos hablando de gente que por lo general le toca perder. Y que siempre tiene el mismo salario, o sea, Por eso. siempre tiene el mismo ingreso, digamos. Y pequeño, o sea, que no se puede dar el lujo de, bueno, me tocó perder. Y aparte es una cadena, porque la mayoría de los trabajadores no tienen capacidad de ahorro. Todo lo que gana lo vuelca al mercado interno, al almacén, al supermercado, la farmacia, etcétera. No hay mucha capacidad de ahorro en la mayoría de los trabajadores. Es un tema. Edgardo Ramos Verde. Estaba viendo ahora que las empresas pesqueras citan la conciliación al gremio por pérdidas, exigen 27 millones de dólares de pérdidas. Eso se acaba de titular ahora con referencia al conflicto, ¿no?, de la pesca. ¿En qué queda eso? Bueno, eso fue un conflicto muy duro de ambas partes, con posiciones difíciles de acercar. Los trabajadores dieron una señal aceptando la mediación que hubo desde el Parlamento y desde el Ministerio de Trabajo, y bueno, se está a la espera de una respuesta formal de los empresarios. No había leído eso hoy en la prensa. Bueno, es un planteo más que ha hecho los empresarios y creo que se intenta seguir tensando, sí, claro, cuando de los dos lados hubieron posiciones muy encontradas, y creemos que se ha trabajado mucho por parte de parlamentarios, por parte del Ministerio de Trabajo, del propio PCNT para buscar un acuerdo, y bueno, esas cosas no ayudan al entendimiento y de las partes en una búsqueda de un acuerdo, porque aparte el sindicato no tiene cómo responder a esa situación. Sí, claro. Qué difícil que no, porque me imagino que con el gobierno anterior la cosa no fue fluida, digamos, más allá de que se atiendan y todo. Pero con el gobierno actual como que se miran las caras y dicen, no puedo creer que me digas esto, pero cuando estás del otro lado del mostrador también te dicen, pero no tengo plata. Es parte de la negociación y de saber relacionarse. Por eso te decía, en el anterior gobierno relación teníamos, había, como no era que nadie atendía los teléfonos ni nada. El tema es que no se llevaban a los marcos, no había avance, de negociación, con el avance necesario. De negociación colectiva y el cumplimiento de la ley. Ahora podemos decir que se está cumpliendo un poco, pero son situaciones difíciles porque uno es gobierno, nosotros somos sindicato, y a veces hay posiciones encontradas y a veces hay posiciones que se hinchan juntos, que puede pasar con este gobierno o con cualquier otro gobierno. En la pandemia hubo mucho trabajo de los sindicatos coordinando con distintos ministerios, locales sindicales que fueron utilizados por el MIDES, nosotros la Federación de Salud Pública, ante la imposibilidad de vacunar a los trabajadores de la salud, pusimos un vacunatorio en nuestro local y terminamos vacunando, aparte de los trabajadores de la salud, casi 50.000 uruguayos por la logística que teníamos, que el local era grande y demás. El ministerio nos pidió y accedimos, y todas esas cosas en la discusión muchas veces que queda en la discusión de hinchada de Pedal Nacional no se ven, y son cosas que el movimiento sindical aporta a la sociedad más allá de su lucha corporativa que se puede ya plantear de salario y condiciones laborales. El movimiento sindical uruguayo también aporta desde otro lado. En su momento salíamos el PCNT, los empresarios y el gobierno a buscar inversiones que eran buenos para todo, que generaba empleo para el Uruguay, y también muchas inversiones llegan porque podrá haber discusiones, dimes entre nosotros, los parlamentarios, los ministros y demás, pero todo el mundo sabe que hay un movimiento sindical serio a la hora de venir a invertir, no va a tener dificultades como puede haber en otros lados, y eso es parte también de lo que genera el Uruguay, y muchas veces las discusiones son mediáticas. Solo los sindicatos del Estado con los parlamentarios tenemos que estar conversando permanentemente. Hay presupuesto, hay derecho de rendición de cuentas, discusión de leyes, y hay un diálogo con todos los parlamentarios. Después sí hay discusiones, posiciones encontradas, pero te podés sentar y conversar en una mesa. COFE va a su aniversario ahora el 22, el viernes, vamos a estar festejando los 61 años, y en las mesas hay 2 mesas y hay un parlamentario de todos los partidos, y los invitados internacionales de América Latina y del Caribe a veces no entienden de qué estamos todos en una sala, un partido plantea, el otro plantea, después ven cómo se saludan, hay un relacionamiento acorde que en otros países es imposible de hacer. Eso. Bueno, eso es lo que es Uruguay. Eso juega a favor porque, como que me dice, la sangre no llega al río, y en otros países llega de verdad, y eso lo vemos todos los días, ¿no? La propia imagen del dirigente sindical en el Uruguay es una y en otros países es otra, ¿no? Claro. Es otra cosa el dirigente sindical. Exacto, y se podía traspolar ya a los políticos
también, que a los presidentes, a los presidenciables. Tenemos un sistema político fuerte y eso hay que mantenerlo. Pero hay que cuidarlo, porque se ven algunas señales de entrar en el barro constantemente y que hay momentos que todos nos equivocamos y hacemos una declaración de más, una moña de más, pero hay que saber volver atrás y tratar de recomponer, porque legisladores, sindicalistas, políticos, los presidentes caminan por la calle libremente acá, tienen presidentes y más, tienen su custodia, obviamente, pero no es que tienen que estar custodiados. Porque tampoco se la casi testimoniales, porque pueden... Hay que cumplir con el protocolo. Hay que cumplir con el protocolo. Nosotros participamos igual me parece que hay una cosa que es buena destacar, que más allá de que en algunos casos se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo, que con algún gobierno tengan más afinidad que con otra, la posibilidad de sentarse en una mesa de diálogo y siempre buscar una solución, porque en definitiva la negociación parte de eso, en siempre tratar de buscar una solución, es algo que en Uruguay sucede más allá del color político y eso es importante. Y bueno, y después las circunstancias también del país y de crecimiento y demás dirán las posibilidades que hay o no hay, pero que siempre está el trato franco y el no problema de sentarse o dialogar. Hay otros países en los que ni siquiera dialogan y me parece que eso está bueno que se tenga en cuenta y que se valore, ¿no? Yo que te quería preguntar, porque está eso de la gente dice, pero son cientos de los empleados públicos, pero ¿cómo estamos respecto a los que se han ido jubilando, a la gente que se ha ido por algún incentivo? Y los nuevos puestos, la gente, ¿cuántos puestos están ustedes necesitando? ¿Cuánta gente se fue y cuánto ha ingresado? En el periodo pasado se perdieron 3.000 vacantes que no se llenaron por parte del gobierno y 3.000 contratos, que los contratos en realidad se bajaron los contratos que estaban del gobierno pasado y en su mayoría se llenaron con el gobierno nuevo. Hoy sigue vigente el decreto firmado a 5 días de asumir el gobierno anterior, en que las vacantes, cada 3 vacantes se cubría una, que en realidad fue cada 3 vacantes 0, y eso hizo que se cayera mucho los funcionarios, poniendo en riesgo a veces cadenas que son muy importantes. Tenemos que hablar con interceder desde COFE con el propio presidente de la República para que en el Ministerio de Ganadería se hiciera una excepción, porque los controles que tenía que haber en la cadena cárnica no se podían realizar. Por falta de inspección. Baja el servicio. Y estábamos poniendo en riesgo. Oficinas del Ministerio de Trabajo que tuvieron que cerrar en el interior son menos derechos, porque el trabajador se tiene que ir o a la capital departamental o venir a Montevideo. Esa denuncia se pierde en el camino y son derechos que se perdían. Las aduanas, todo el mundo habla de narcotráfico y demás, pero en Uruguay el 95% de los empleos los generan las pymes. Si las aduanas están liberadas, la competencia desleal que se tiene, entonces muchas veces queda como el reclamo corporativo nuestro de que tiene que haber personal, tiene que ingresar más funcionarios, pero cuando vas a ver dónde faltan esos funcionarios, realmente afectan a la generación de empleo, y que muchas veces es muy importante cuidarlo, porque los grandes emprendimientos tienen un boom inicial, pero el 95% del empleo lo generan las pymes, que son las que compiten contra el contrabando desleal que pueda entrar si no hay un control de aduanas. Son las que tienen mayor costo de producción por producto, porque al ser más pequeñas y no producir masivamente, su costo es más alto por producto, entonces la competencia les cuesta muchísimo más que a una empresa grande, ¿no? El ciudadano común tiene la sensación de que hay muchos más empleados públicos de lo que se precisa. Nosotros siempre estamos abiertos a esa discusión. Cada vez que cambia el gobierno empieza esa discusión, nosotros decimos, bueno, vayamos organismo por organismo. Por eso te digo, debe haber un estudio, debe haber lugares donde por inercia, porque estamos hablando de empleados públicos que no es fácil tampoco reformarlo de la nada, que puede ser que sobre gente, pero hay otros que tienen un déficit enorme. Yo el otro día me encontraba con gente que está hoy en día en cargos importantes de un ente público, y me hablaba justamente de la falta, viste que uno habla pensando, esto es, ¿cuánta gente tenés? 8 para dar vuelta en la bombita. No, nos faltan, no me acuerdo, me dijo una cifra que me impactó, me dice, nos faltan 900 personas, no importa cuál es el ente, lo cierto es que ese ente es muy importante y genera que el servicio recae. Entonces cuando alguien precisa algo y no te puedo mandar a nadie porque nos falta gente. Y hay dos variables que tampoco se ven, y el no ingresar funcionarios por un periodo
generó una variable, es que en muchos organismos más del 50% de la plantilla va a tener causal jubilatorio en este periodo de gobierno. Y otra situación es el cambio del mundo del trabajo, el avance de la tecnología, además, trabajos que eran manuales ahora se hace por una aplicación, se entra a la página web del organismo y se realiza, y la reconversión laboral tampoco es algo que avance rápido y se trabaje. Es una preocupación que hemos planteado al gobierno, la reformulación y la reconversión de los trabajadores que antes hacían determinada tarea, que hoy la inteligencia artificial, la tecnología la ha cambiado, que son cosas a discutir y que hay que trabajar también para pensar adelante, porque antes no, esto va a demorar, y hoy lo vemos que cada vez avanza más, y puestos que decía nunca se van a perder estos puestos, hoy están en peligro. Hay casi 1.000 millones de puestos de trabajo en el mundo en riesgo por el avance de la tecnología, y cada vez vamos avanzando más. Y otra de las cosas es crecer para poder trabajar en la tecnología también. Porque son puestos de trabajo mucho mayor calificados. Antes las áreas de informática de los ministerios y demás, había un informático, 2 con mucho. Hoy son áreas potentes que están trabajando, y bueno, son personal mucho más calificado que el que se podía tener en otros momentos. Literalmente en países que están en otro momento, o en cualquier momento que están en crisis, una vez se encuentra que se toma un taxi y el taximetrista te dice soy arquitecto de repente, pero estoy manejando un taxi. Ahora, lo que es seguro que el taximetrista, si no está preparado, no puede ser arquitecto. Entonces, ese es el punto. Vos podés mover para un lado, pero no podés mover para el otro a la gente. Te queremos agradecer tu presencia acá. No, muchas gracias. No sé si querés decir algo más, o dejar planteado algo, o... No, esperamos festejarlo de noche y nada más. Está bueno, ya veo que estás preocupado, pero veo que no fuiste, te quedaste acá, lo vas a ver el partido. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Con qué corto esto? Voy con... ¿Cómo? Con Simple Box. Bueno, mientras liberamos a...